El modelo se vuelve inviable. Reportaje central de la revista Vanguardia. La revista asegura que José Hernández, Walter Spurrier, Jaime Carrera, subsecretario de Presupuesto de Yamil Maguad, y Mauricio Pozo, ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, confrontaron las expectativas oficiales y analizaron, según ellos, las alertas en los índices económicos. El empleo cae, la inversión se congela, el déficit fiscal se mantiene. Este tipo de modelos que están remando en la dirección contraria de lo que siguen los países en la historia de la humanidad, producen lo que está produciendo este dato en el Ecuador: estancamiento, pobreza, desempleo. El subsecretario de Presupuesto de Yamil Maguad, Jaime Carrera, pretende confundir a propósito al hablar, como lo han hecho varios medios de comunicación, de la pérdida de 200.000 empleos. Falso. En realidad, los ocupados pasan de 4.162.832 en marzo del 2009 a 4.182.798 en marzo del 2010. Es decir, se incrementa el número de ocupados en 19.966. Por eso es que los pseudoanalistas, que inventan entonces que en este gobierno se han perdido más de 200.000 empleos, mienten. Ya que además, nada dicen de que en el gobierno de Lucio Gutiérrez el promedio de ocupados fue una cifra inferior, 3.600.000 personas, sin ninguna crisis económica mundial. A pesar de ello, el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, decía esto en días pasados en Radio Democracia. De cada $2 que se producen en la economía ecuatoriana, $1 se destina al mantenimiento del gasto público. Que por cierto, este es un porcentaje inclusive algo superior a lo que tiene Grecia, ahora que está en problemas probablemente de los peores de su historia. Y esto es insostenible en el tiempo. Cuando esto representaba un porcentaje del 20 o del 25 ya era preocupante. Pero hemos llegado a valores sobre el 40%, cercanos al 50% cuando uno le mete gasto corriente, gasto de capital, subsidios. Y esto es, en términos prácticos, insostenible. Falso. Entonces, el ministro de Lucio Gutiérrez, Mauricio Pozo, prefiere que los dólares vayan a engrosar las chequeras de los organismos multilaterales de crédito, cuando algo más del 30% del presupuesto del Estado iba directo al pago de la deuda externa, y donde el porcentaje de deuda en relación al Producto Interno Bruto, PIB, llegó al 50% con Mauricio Pozo como ministro. ¿Acaso Pozo y los analistas de Vanguardia no recuerdan que fue precisamente Pozo quien subió las gasolinas en el país obedeciendo al Fondo Monetario Internacional? Y aseguran que no hay coherencia en el manejo económico y el modelo pregonado. ¿Había coherencia entonces cuando Pozo firmó la carta de intención con el FMI hipotecando al Ecuador? ¿Había coherencia cuando, sin crisis, todos los gobiernos de turno aplicaban medidas económicas extremas para cumplir con exigencias externas? ¿Acaso había coherencia en el tiempo de Jaime Carrera cuando, como subsecretario de Yamil Maguad, se produjo la peor crisis económica de la historia del Ecuador? ¿Por qué no se preocupaban de las personas que fallecieron, de los miles de ecuatorianos que salieron del país expulsados por la política manejada desde el Ministerio de Finanzas, donde Jaime Carrera tenía su despacho? Entonces, ¿por qué estos actores políticos, que se presentan como analistas económicos, no dicen que pese a la durísima crisis internacional, las políticas económicas aplicadas por este gobierno han impedido la aplicación de los paquetazos económicos, de los cuales es experto el ministro de Lucio Gutiérrez, Mauricio Pozo? Estos pseudoanalistas no dicen que en este gobierno, pese a la durísima crisis mundial del 2009, se registra en Ecuador un crecimiento promedio en el Producto Interno Bruto PIB no petrolero en el orden del 4,3%, y que en el 2008 se registró la tasa más alta en los últimos 17 años.
El manejo coherente en este gobierno ha elevado el coeficiente de inversión respecto del PIB al 12%, lo que se refleja claramente en carreteras, escuelas, hospitales y todas las obras eternamente olvidadas en administraciones anteriores. Este porcentaje, que ha permitido una mayor inversión pública, duplica la inversión en tiempos de Pozo como ministro de Gutiérrez. Además, la coherencia en el manejo económico permitió una reducción también histórica en el coeficiente deuda-Producto Interno Bruto, hoy 18%, cuando en el tiempo de carrera como subsecretario de Maguad, esta superó el 100%, y en tiempos de Pozo como ministro de Gutiérrez alcanzó el 50%. Una clara muestra de que hoy las prioridades son otras. Ahora respondemos a la gente y no a los capitales financieros. La imprudencia de la que hablan estos políticos disfrazados de analistas ha permitido crecer en medio de una inmensa crisis mundial. Nos ha permitido ser uno de los pocos países en crecimiento y no seguir la ola de decrecimiento como el promedio de países de América Latina. Por eso, la deshonestidad de estos pseudoanalistas es tan grande que niegan el crecimiento de nuestra economía a pesar de la crisis mundial. Y cuando países como México, que sigue al pie de la letra los postulados y recetas de los organismos internacionales, decreció en 7.34, o países como Chile, con un decrecimiento del 1.74, o Colombia, con menos 0.25. Si el manejo económico fuese deficiente, como dicen exfuncionarios de Maguad y Gutiérrez, ¿cómo es que Ecuador es uno de los pocos países cuya economía creció en toda América?